La agenda económica PM de este miércoles parte con el dato que esperaba todo el mundo económico, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la tasa de interés. Y le mostramos inmediatamente que cumplió las expectativas de mercado. En el último tiempo, la Fed ha venido subiendo los tipos de interés de manera prácticamente sin excepción. Por ejemplo, en enero del año pasado estaba entre 0 y 0,25%, pero a partir de marzo, hace exactamente un año, empezó a subir, como ven, de manera constante. Ahora, en las últimas reuniones lo había hecho de manera más atenuada y fue precisamente lo que sucedió en la reunión de este miércoles. Nos vamos a centrar acá, en marzo, en este número, el rango en que está la tasa de interés de Estados Unidos. Antes estaba entre 4,5 y 4,75%. Bueno, este miércoles la Fed decidió subirla 25 puntos base, exactamente lo que esperaba el mercado, entre 4,75 y 5%. Y la Fed fue bastante clara, habrá más alzas, pero no muchas más. De hecho, lo que proyecta el Comité de la Reserva Federal es que la tasa de interés ya esté cerca a 4% para 2024 y en 3% para 2025. Veamos ahora un compacto de los principales mensajes del presidente del Banco Central de Estados Unidos. Antes de los acontecimientos recientes, claramente estábamos en camino de continuar con las alzas de tipo en curso. Los eventos bancarios de las últimas 2 semanas es probable que resulten en condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas y por lo tanto afectar la demanda, el mercado laboral y la inflación. Eso funcionaría en la misma dirección que una subida de tasa. En principio puedes verlos como un símil a una subida de tasa o incluso más que eso. Aunque no podemos hacer esa afirmación con ninguna precisión todavía. Así que nuestra decisión fue seguir adelante con los 25 puntos base y cambiar nuestra guía desde futuras alzas serán necesarias a la necesidad de información adicional que reafirme nuestra política monetaria. Si nos guiáramos solamente por el precio del dólar este miércoles en nuestro país, uno podría decir que el mercado sabía exactamente lo que iba a hacer la Reserva Federal, porque tuvo una importante baja el dólar respecto al peso, cerró en 809. Lo conversamos junto a Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTV. Felipe, ¿por qué crees tú que el dólar cayó tanto esta jornada previo a la decisión de la Fed? Hola, Nicolás. Una de las principales razones es porque el mercado ya tenía en parte interiorizada la subida de 25 puntos base y en realidad reaccionó como se esperaría tanto en el plano internacional como en el plano local el movimiento del dólar. Entonces, simplemente el día de hoy reacciona a las expectativas de la subida de 25 puntos base, pero siempre con la incertidumbre, y por eso no vemos una caída más fuerte de las declaraciones que podría haber dado Jerome Powell, y si lograban o no entregarle un poco más de certezas hasta dónde podría llegar la Reserva Federal con las subidas de tipos de interés. ¿Qué proyecciones tenemos para el tipo de cambio si ya sabemos que la Fed subió levemente la tasa de interés y anticipa que habrá más alzas, pero podrían ser leves para luego empezar a bajar la tasa? Lo bueno es que ya tenemos ciertas certezas de cómo puede actuar la Reserva Federal, por lo menos en este primer semestre. Anuncia que vienen más subidas de tasas, pero no tantas más. Eso da una señal clara al mercado de que, si bien vamos a tener un aumento en las tasas de interés, no necesariamente eso se va a extender por el tiempo de forma prolongada. Eso da una señal mucho más positiva para la bolsa en general y dando la posibilidad que el dólar ya no necesite actuar como un refugio como lo hemos visto hasta ahora. Y eso puede llevar que el tipo de cambio, que en estos momentos se encuentra en torno a los 809, 810, pueda ir a buscar niveles por ahora de los 800. Pero aún así, mientras no tengamos señales mucho más claras, no salimos de un rango lateralizado que venimos trayendo desde principio de año, que es este rango entre los 7.70 y los 8.30 que se ha movido el tipo de cambio y que no ha podido salir de ahí. De todas maneras, porque estamos viendo ahora la gráfica de ustedes en XTV en pantalla, todo indica que es una proyección bajista, a diferencia de los últimos días y últimas semanas, que había sido proyección alcista.
Efectivamente, si por ahora mantuviésemos el escenario tal cual como se ha dado después de la reunión, podríamos ir a buscar un ataque por lo menos del tipo de cambio a la zona de los 7.70, 7.75. Pero eso considerando solo el factor Reserva Federal. Tenemos que ir agregándole los factores internos, el factor cobre, que pueden ahí ir mermando el movimiento, ya sea a la baja o potenciar el tipo de cambio al alza. Por ahora, los niveles claves que nosotros por lo menos manejamos acá es la zona primero en la parte alta, la zona de los 8.30. Una ruptura de esos niveles al alza podría llevarnos incluso a niveles sobre los 900 incluso. Y la parte baja, la ruptura de los 7.70, si es que el escenario fuera a favor del peso chileno conforme se vayan dando las cosas, perfectamente podríamos volver a niveles incluso en el largo plazo de 7.50. La volatilidad que hemos visto en los mercados producto de las crisis particulares de algunos bancos en el extranjero, ¿ya hizo su efecto en la volatilidad del dólar o podríamos ver más? La vimos cuando empezaron a salir las noticias y eso es la gracia de hoy en día de tener un mundo globalizado, que la información es instantánea. Entonces el mercado, tanto en el plano local como en lo internacional, apenas salieron las noticias de la crisis de estos bancos, reaccionó inmediatamente y lo absorbió inmediatamente. Entonces gran parte de eso ya está interiorizado en esta fuerte alza que vimos las últimas semanas, casi desde por debajo, de hecho 7.90, hasta llegar de nuevo a zonas de 8.30 y desde ahí retroceder en la medida que la Reserva Federal ha ido dando ciertas señales hoy día de calma con respecto al tema y también las distintas señales que ha dado la banca privada a salvar a los otros bancos que han estado en serios problemas. Sí, de hecho la FED Entonces, señaló que... eso ha generado... Sí, te iba a complementar que la FED señaló que el sistema bancario en Estados Unidos es sano, es resiliente, sin embargo que todavía no pueden determinar hasta dónde llegarán los efectos de las crisis. Felipe, mi última pregunta, tú hablaste de los factores locales para el tipo de cambio, el hecho de que este miércoles se rechazara el autopréstamo de fondos previsionales, ¿debiera reducir la volatilidad del dólar también? También. Esa sin duda alguna es una señal que por el día de hoy en este preciso momento, le juega a favor al peso chileno porque descartamos una variable de exceso de liquidez de peso que iba a afectar en el largo plazo al tipo de cambio. En la medida que tengamos más de nuestra divisa circulante o en el bolsillo para reaccionar, perfectamente iba a quitarle valor a nuestra divisa y iba a provocar un tipo de cambio más al alza. Entonces, una señal clara es que gracias a eso se quita un peldaño de incertidumbre que estábamos viviendo hasta ahora. Felipe Sepúlveda, estratega de mercados de XTV, gracias por comentar el alza de la FED y el impacto en el tipo de cambio acá en Agenda Económica. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. La Reserva Federal de Estados Unidos se fija en dos factores para determinar la tasa de interés. Uno, el mercado laboral, y el otro, por supuesto, la inflación. Fíjense cómo ha estado en el último tiempo. Esta es la inflación anualizada, la que se acumula en 12 meses. Julio llegó a 8,5%, hasta estuvo un poco más alta, pero aquí nuevamente vemos la tendencia desinflacionaria, que fue lo que dijo Jerome Powell, si no me equivoco, hace 2 reuniones. Está actualmente en 6%, ahí lo vemos. 6% es 3 veces más el objetivo meta del Banco Central de Estados Unidos, que es 2 puntos anuales. ¿Y saben cuándo se debería llegar a ese nivel? Según las proyecciones que entregó hoy el Comité de la Reserva Federal, debería alcanzarse en 2024, es decir, el próximo año. De hecho, ellos esperan que el IPC esté acumulando más o menos 3,3% este año y baje a 2,5% en 2024 y mucho más en 2025. Obviamente, si se da esa trayectoria, la FED va a empezar a bajar la tasa de interés próximamente. Queremos seguir analizando ahora que es la decisión más importante del mundo económico por estos días en el contacto junto al director de estrategia para América Latina de BlackRock, una persona que nos acompaña muy seguido acá en Agenda Económica. Lo vemos, Axel Christensen. Gracias por estar en CNN Chile, Axel. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me imagino que para el diseño de estrategia y también las proyecciones que ustedes hacen, fue una buena noticia que la Fed haya subido solo levemente la tasa de interés en 25 puntos base. Bueno, sobre todo, Nicolás, porque era lo esperado. Y el mercado le cargan las sorpresas, como sabes, y de alguna manera la señal muy clara que tenía que dar la Reserva Federal hoy día era que a pesar de
los altos y bajos que hemos visto en el sector financiero recientemente, no había perdido el norte con respecto a su decisión de seguir en la senda de ir bajando la inflación, y para eso la herramienta que tiene a su disposición es seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, había muchas dudas respecto a si que iba a poder cumplir eso hoy, y el mercado queda, yo creo, bastante calmado respecto a que no ha tenido que desviar el rumbo en ese sentido. La semana pasada fue el Banco Central Europeo el que subió la tasa de interés en 50 puntos base, y en el mercado se leyó eso como una buena noticia, ya que la subió bastante. ¿Por qué? Porque sigue preocupado de la inflación y no tanto de la crisis que está empezando a conocerse del banco Credit Suisse. Y acá la Fed la sube menos, 25 puntos base, pero no se da una señal de que se subió poco porque estaba preocupado de no darle más atajos o darle más restricciones a las condiciones crediticias. ¿Por qué sí se leyó de una buena manera lo que hizo el Banco Central Europeo, que fue subir más la tasa de interés, pero se lee también de buena manera que la Fed lo había hecho pero en menor cuantía? Porque recordemos, Nicolás, dos cosas. Primero, que previo a este episodio reciente de inestabilidad financiera, ya la Reserva Federal nos había telegrafiado de alguna manera, no fue tan precisa, pero dio bastantes indicaciones con respecto a su intención de seguir un camino gradual. Recordamos que en ocasiones anteriores llegó a subir hasta 75 puntos básicos en una sola reunión, venía haciendo subidas más graduales. Entonces, en primer lugar, no hay una sorpresa en cuanto a lo que tenía pensado hacer. Eso yo creo que es el primer motivo como para estar tranquilo. Y el segundo es que quizás las comparaciones con el Banco Central Europeo son un poco diferentes. Recordemos que Europa, la inflación también se ha visto impactada por la crisis energética, que afecta con mayor fuerza a ese país que en el caso de Estados Unidos. Luego, el nivel de inflación que tiene que enfrentar un poco diferente. Y los puntos de partida también, finalmente, Nicolás, son distintos. Las tasas en el continente europeo eran negativas no hace tanto tiempo atrás. Y en el caso de Estados Unidos llegaron a estar en cero, es cierto, pero ya desde marzo del año pasado que estas tasas vienen subiendo. Así que hay bastantes motivos para pensar que lo que hizo la Reserva Federal perfectamente se puede interpretar como algo equivalente en cuanto a la señal que da respecto al Banco Central Europeo, a pesar de que las magnitudes son diferentes. O sea, si la Fed hubiera mantenido la tasa, ahí esa sorpresa hubiera podido asustar a varios. Otro gallo nos cantaría, Nicolás, porque más allá de manifestar lo que sería, ¿no es cierto?, una señal de preocupación, la crisis fue suficientemente fuerte como para, de alguna manera, desviar en el rumbo que ya tenía fijada la Reserva Federal nuevamente para bajar la inflación. Y siempre, ¿no es cierto?, yo creo que como periodista lo sabes bien, empiezan a haber muchas elucubraciones respecto a, bueno, ¿qué sabe la Reserva Federal que nosotros no sabemos? Que esperábamos 25 puntos básicos y que la Reserva Federal hace otra cosa distinta. No hay que hacer que realmente los problemas son mucho mayores, no los tenemos a la vista y por lo tanto hay que ponerse en posición de impacto, como diría, ¿no es cierto?, un tripulante de un avión. Axel, ¿qué te parecieron también las proyecciones que hizo el Comité de la Reserva Federal? Porque si bien se anticipa que haya más alzas, la tasa de interés debería empezar a bajar pronto. De hecho, el comité en su mediana establece que la tasa de interés estará en 4,3% en 2024 y en 3,1% en 2025. Esa tendencia va en línea también con el proceso de desinflación. Ya mencioné las proyecciones de IPC que hay para el corto plazo, específicamente este año y el próximo. ¿Te parece entonces que grafica una tendencia clara la Fed y que ustedes también comparten? Efectivamente, tenemos mucho en común en cuanto a nuestras proyecciones. Nosotros sí veíamos que los recortes de tasas, si bien era algo que se podía anticipar, por ahí nos preocupaba que otros actores en el mercado
las anticipaban tan pronto como este año. Creemos que mientras no esté resuelto el volver la inflación a los niveles en que la Reserva Federal, como así otros bancos centrales, se sientan cómodos, estamos lejos de eso todavía, recién en ese momento podrán atender a la necesidad de empezar a normalizar, es decir, levantar esta medida un poco más restrictiva para buscar un equilibrio en que la economía se empiece a recuperar y volvamos, por ejemplo, o mantengamos la buena situación de empleo, que recordemos que también es un objetivo importante para el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, las proyecciones nos parecen consistentes. Ahora bien, uno aprende de alguna manera de ver el historial de esas proyecciones que tampoco están escritas en piedra, Nicolás. Se podrán ir revisando, digamos, en relación a las cifras que se van conociendo, en el mérito que esas cifras incorporan nueva información que la Reserva Federal, que cuenta con un departamento de estudios de lujo, lo vayan incorporando y ajustando las proyecciones, así como lo hacen a muchos actores en los mercados financieros, incluyéndonos también, Nicolás. Axel, en el segundo párrafo del comunicado de la Fed entraron de lleno en la crisis bancaria internacional. Y ahí la Fed fue clara. El mercado bancario, sistema bancario, está sano y está resiliente, aunque dicen que los efectos de los últimos casos que hemos conocido no los pueden determinar hasta dónde van a llegar. Pero este mensaje de que el sistema bancario está sano y resiliente, ¿ustedes lo toman como una confirmación o lo ven con todavía algo de distancia por si acaso? No sé si distancia es la palabra, Nicolás, pero que sí hay que reconocer que la Reserva Federal también tiene un como un regulador dentro del sistema bancario. No es una opinión, por decirlo así, completamente separada. Y uno más bien esperaría por parte de la Reserva Federal ese tipo de anuncios. A fin de cuentas, ellos tienen un papel muy importante en precisamente darle esa seguridad, ¿no? El contar con un sistema bancario sólido. Yo creo que importante va a ser contrastar eso, no creo que con situaciones de dudas respecto a la solvencia de los bancos. Yo creo que la Reserva Federal y otras autoridades han diseñado medidas, ¿no? Soluciones a algunos problemas que afloran que creo que los atienden bien. La pregunta que nos hacemos como inversionistas es si esto va a tener un impacto en las decisiones de los propios bancos. Al darse cuenta que la base de sus depositantes es bastante más dinámica, no más fluida, si eso no vaya a, repercutir en que las decisiones de los propios bancos se vuelvan más conservadoras y que el otorgamiento de crédito, una función indispensable, ¿no? Esencial en toda economía, esa dinámica, esa actividad se pueda ver impactada, se vuelva un tanto más conservadora en relación a entregarle recursos a la economía y eso afecte, al final de cuentas, la actividad económica. Axel, lo que sí está escrito en piedra es que cada vez que nosotros conversamos tenemos que terminar con recomendaciones para los inversionistas, pero nosotros, las personas, los inversionistas retail. Junto con la decisión de hoy, sigue manteniéndose el consejo de estar en renta fija, fondos mutuos, invertidos en bonos, incluso todavía seguir en depósitos a plazo por algunos meses? Creemos que sí. Como mencionaba el otro día, creo que nunca se nos pagó tan bien en cuanto a rentabilidad el mantenernos pacientes. Creemos que ya va a haber una mejor oportunidad de tomar una posición más importante en acciones, por ejemplo, pero creemos que en este momento las acciones todavía están en proceso de ir incorporando en sus precios la situación sobre la actividad económica, sobre las condiciones de financiamiento que ya mencionaba. Pero te voy a dejar con una luz un poquito más optimista. Creemos que los activos en mercados emergentes, particularmente aquellos que están reaccionando positivamente a la reapertura de la economía en China, después de medidas restrictivas muy impresionantes durante COVID, sí tienen una ventaja en cuanto a mostrar mejores resultados. Así que por el lado de mercados emergentes, incluyendo América Latina, creemos que van a haber oportunidades interesantes cuando, digamos, en mercados desarrollados como en Estados Unidos, más bien una nota de cautela es la que creemos que es más apropiada en este momento. Axel Christensen, director de estrategia para América Latina en BlackRock. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Que esté muy bien, Nicolás. Un placer como siempre.
Terminamos de hablar acá en Agenda Económica de la decisión de la Fed. Y al regreso les contamos la decisión que tomó la Cámara de Diputados respecto a los autopréstamos de fondos de las AFP. Ya volvemos. Con una contundente votación en contra, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que permitía los autopréstamos desde los fondos de AFP, tal como lo cuenta Francisca Cartas. Una victoria para el gobierno se vivió en el Congreso, tras la aprobación de un paquete de medidas en seguridad económica y las 40 horas en el Senado. Este miércoles el gobierno se anotó otro triunfo legislativo. La Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que permitiría a los cotizantes solicitar un autopréstamo de sus ahorros previsionales. Pese a la incertidumbre en las bancadas, porque todo podía cambiar a última hora, la iniciativa quedó sepultada por 96 votos en contra, 39 a favor y 10 abstenciones. Nosotros no estamos por hacerle problemas al gobierno, lo que queremos es construir soluciones para la gente de clase media. La reforma previsional tiene una tramitación compleja porque la derecha no quiere avanzar. Qué increíble que haya personas que voten a favor de esto y en contra de la reforma tributaria. Qué lindo ver cómo algunos aprendieron de economía. Me alegro. Qué lindo ver que algunos aprendieron sobre responsabilidad a la hora de votar. Me alegro. Escenario legislativo que tuvo varios ministros de Estado en terreno, intensas conversaciones con las bancadas, especialmente con los partidos de la alianza de gobierno, se reflejaron en el aplastante resultado con votos en contra desde el Frente Amplio al Partido Republicano. Y es que la iniciativa ya venía con un informe negativo tras ser rechazada por la Comisión de Constitución. La principal crítica se centraba en cómo se devolverían los ahorros solicitados, estableciendo que se podría retirar hasta el 15% de los fondos sin tope. Que el gobierno ha tenido una semana redonda. Hay una amplia conciencia en los parlamentarios que ese no es el camino, que cuando hay que enfrentar las ayudas sociales a las familias deben ser con recursos del Estado y no con recursos de los propios trabajadores. Este era un muy mal proyecto que iba a causar un desastre en materia de inflación. Fíjese que en los retiros del 10% tuvimos problemas de inflación que nos ha costado frenar. Acá en la práctica se podía retirar el 100%. Pero no todos quedaron contentos, menos quienes promovían el proyecto, advirtiendo que quedará como un escenario previo a lo que será la reanudación del debate de un sexto retiro, que será en abril. Una propuesta que solamente lo que buscaba era llegar con ayudas sociales a la clase media y a la clase media emergente. Vienen muchas batallas por pelear y la madre de todas las batallas es el sexto retiro. La iniciativa desde un comienzo no tuvo el respaldo del Ejecutivo, calificándola de retiro encubierto o autoengaño, y hubo advertencias constantes por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre los impactos que estos proyectos pueden tener en la economía en un momento de tensión en el mercado financiero. Con esto podemos volver a centrar la discusión en materia de pensiones en lo que es realmente importante, que es el proyecto de reforma previsional que en la actualidad está siendo discutido en este equipo técnico. Tenemos que también entender que las pensiones se construyen en parte y en buena parte con lo que los trabajadores y trabajadoras han ahorrado, y cuando eso lo resolvamos no vamos a resolver una situación contingente que da un ingreso momentáneo. Pero algunos llamaron a no cantar victoria, puesto que la posibilidad de que los cotizantes saquen parte de sus recursos ahorrados de sus cuentas está incorporada en la reforma a las pensiones por un sistema mixto, punto de conflicto para parte de la oposición, quienes aseguran que no debe incorporarse al proyecto que pretende sacar adelante la moneda. Así como le pide a la sala de la Cámara de Diputados que vote en contra de este, sea consecuente y retire la indicación de autopréstamo de la reforma de pensiones. Porque si no, simplemente no se entiende. Por eso que este debate va a continuar en la Cámara de Diputados y Diputadas, y nosotros esperamos a que tengamos una buena fórmula para que las personas que más necesitan
puedan acceder a sus fondos. Resultado que le da a la moneda un margen de tranquilidad y respiro frente a los avances legislativos tras el rechazo a legislar la reforma tributaria y las lecciones aprendidas de esa votación. Ahora uno de los principales desafíos será sacar adelante la reforma de pensiones, algo que algunos ya advierten que no será fácil, menos con el debate del sexto retiro que cada vez está más cerca. Aquí termina la agenda económica PM de este miércoles. Sigan con nosotros en CNN Chile.